Adeleam, Tadumara, Lurige, Siniana Badam, Daran Singi, En primer lugar, me gustaría Pabegin, Yungide, and Tazuna Bare, ofrecerle a todos los maestros Dana y Singi, los miembros de la facultad, Bishop como también los miembros de la noble and sangha, Bindamin, los Hamzi, estudiantes y todas las que están en los conventos, como también todas las personas por todo el mundo y nuestros amigos en Tíbet. Me gustaría ofrecerles a todos mis saludos y a todas mis saludos. Y esto ha ocurrido varias veces que he tenido que tomar una pausa porque no me siento tan mal, porque no estoy tan enfermo, pero durante la temporada de las enseñanzas solamente lo estoy dando enseñanzas 4 veces por semana y estoy preparándome para ello y eso me toma mucho tiempo y pienso que esa ha sido la situación que toma mucho tiempo para prepararme. Y algunas veces no me siento muy bien o tengo un dolor de cabeza y así se dan las cosas algunas veces. Y algunas veces pienso que solamente debería esforzarme, pero entonces empeora. Y entonces llego a pensar que no debo de esforzarme tanto si se va a empeorar. Y es por esta razón de que he tenido que cancelar algunas de las enseñanzas programadas, algunas de las sesiones programadas. Y pensé que debería de explicarles a ustedes la situación para que supieran, y esa es la razón por qué les estoy diciendo esto. Hoy es el 11º día de las enseñanzas de primavera de Arya Shema y me gustaría hoy hablar acerca de hoy deberíamos estar hablando de la acción virtuosa número 20 de Mikio Dorje, que se encuentra en los versos autobiográficos de Mikio Dorje. Y según el esquema del comentario sobre las buenas acciones del asistente Sangye Padrum, tenemos el pasaje sobre la meditación en la bodhicitta relativa. Esta tiene 2 partes: cambiarse a sí mismo por los demás en la meditación, y la segunda es tomar la adversidad como camino en la postmeditación. Y ya hablando acerca de la segunda, ya hemos completado la primera y estamos discutiendo la segunda, la cual tiene 10 subtemas. Y hoy estaremos ya abordando la décima que es tomar la avaricia como camino. Pero antes que hablemos de ella, estaba hablando el otro día acerca de la novena estrofa y debo darles una conclusión porque tengo un poquito más que hablar al respecto, así que pienso que debería de concluirla. Y después entonces seguiré con la segunda en cuanto a la aplicación de esta. Y hablando del noveno verso, que es tomar el odio como camino, tenía que ver más que todo con las preocupaciones mundanas. Y tiene que ver qué ocurre cuando tomamos como eh, ese sentido de sentirse que te hubieran faltado al respecto o te hubieran mirado como por encima del hombro. ¿Qué tenemos que hacer esto? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos experimentando ese tipo de sufrimientos? Y hemos hablado ya bastante acerca de cómo podemos adoptar el sufrimiento y adoptarlo, aplicarlo en nuestro camino, pero no tengo que hablar mucho al respecto. Pero sí me parece que sería importante darles un ejemplo. Todos los maestros del pasado, quienes no hemos encontrado, no hemos conocido en persona, pero cuando escuchamos o sus voces no las hemos escuchado, ni los hemos conocido, pero cuando leemos sus historias de liberación, sus relatos de cómo fue que pudieron tomar el sufrimiento en el camino o
o como un camino y lo hicieron como una herramienta para llegar a practicar la virtud y para llegar a incrementar su virtud. Todos debemos de hacer el mismo esfuerzo. Si llegamos a pensar en estos grandes maestros, pensamos, por ejemplo, en el maestro Tenga Rinpoche, creo que la mayoría de ustedes saben, todos los hemos conocido, la mayoría de nosotros los hemos conocido, pero él tenía diabetes. Y el tipo de diabetes que Tenga Rinpoche tenía era una en particular, se dice. Era una clase de diabetes o un tipo de diabetes muy raro. Solamente unas cuantas docenas de personas en el mundo llegan a contraer. Así que su enfermedad era que si tenía por lo menos una pequeña cortada, esa cortada no llegaba a sanarse. Y gradualmente su carne se empezaba como a destruir. Y en el pasado él llegó a tener una pequeña herida en su pie y entonces al contrario, en vez de mejorarse se agrandó y a lo último, porque se estaba pudriendo la carne cuando su pie se lo tuvieron que amputar. Tenían que como amputar su cuerpo como si fuera un pedazo de madera. Y en ese tiempo, al hablar acerca de lo que es amputar un pie, para una persona normal es algo muy deprimente. Para las personas en común era algo muy deprimente, pero cuando Rinpoche fue al hospital y estaba bajo la anestesia, no sentía nada, pero tenía la conciencia de que le iban a amputar su pie. Y en ese tiempo, en ese momento, él hizo la meditación de Toglen, de poder dar y recibir y tratar de hacer esta experiencia de tener una amputación como algo que sea beneficioso o significativo. Eso fue lo que él dijo, que fuera significativo. No solamente eso, Rinpoche también dijo que, no sé si lo leí, pero que era su mano derecha. Le tuvieron que amputar su dedo, no pulgar, pero el del anillo. No recuerdo cuál era. No recuerdo cuál dedo fue, pero creo que fue el dedo índice. Y después de que se lo amputaran, y a menudo Rinpoche escribía mucho. Cuando yo estaba en Tíbet, Rinpoche escribía cartas por su propio puño y me los mandaba. No solamente a mí, se lo mandaba a cartas, les escribía a todos sus asistentes. Ellos recibieron cartas que Rinpoche había escrito por su propio puño. Y más tarde, después de que le amputaron su dedo, tenía que sostener el bolígrafo entre su dedo del medio y no era algo cómodo, pero sí, él intentaba e insistía en escribir. Y durante el aniversario del Karmapa de 900 años, Tenga Rinpoche asistió al evento y en la noche tuvimos el sadhana de Dusum Khenpa y en ese sadhana es un sadhana que yo escribí y cuando lo estábamos recitando, pues teníamos una forma diferente de recitarle cuando Rinpoche estaba ahí. Estaba mirando todo lo que Lumse estaba haciendo y estaba escribiendo notas en su texto. Estaba haciendo anotaciones, haces aquí, haces esto allá, y él estaba haciendo sus anotaciones. Así que Rinpoche siempre tenía esa cualidad especial, Rinpoche. Y porque tenía también ya su salud muy deteriorada, también sus ojos también se les habían deteriorado. No tenía su pie, no tenía todos sus dedos, pero tenía un gran entusiasmo. Una persona común y corriente se deprimiría mucho.
Llegaría a pensar, oh, tengo muy mala salud y tendría muchas dificultades mentales y simplemente se quedarían dentro de sus casas y en vez de salir de un lado al otro, de trasladarse de un lado al otro. Nunca lo pensarán así, pero Rinpoche no era de esa manera. Si él no podía ir, entonces no iba, pero de lo contrario, ahora sí, una vez cuando estábamos haciendo el puya de Mahakala, debido a su salud, su pobre salud, no pudo asistir. Pero aunque su situación física estaba tan mal, tenía ese gran entusiasmo de ir. Es una persona que nos da inspiración, es alguien que hemos visto, a quien hemos escuchado, que son así. Y hay tantos ejemplos que abundan parecidos cuando pensamos acerca de los grandes lamas, de los grandes seres, y pensamos que solamente están en el pasado, que no existe ninguno hoy en día, pero no debemos de pensar de esa manera. Hay quienes podemos escuchar y los que podemos ver hoy en día y los podemos ver en persona hoy en día. Es alguien de quien podemos aprender, cuyo ejemplo y sus actos podemos aprender y podemos ponerlo en práctica, es como lo he dicho anteriormente. Y la siguiente es cómo podemos actuar cuando te han irrespetuado y te miran de manera por encima del hombro. Como lo dije el otro día, hablamos el otro día acerca de las diferentes formas en que te pueden hacer daño o causar daño. Y cuando estamos en esa situación en que nos sentimos despreciados, pero muchas personas, cuando se nos dicen que se nos están respetando o nos están mirando tan mal, no queremos aceptarlo. Nadie quiere, pues, pensar que es alguien malo. Esta idea de que se les están irrespetando o que se les están mirando por encima del hombro es algo que nadie quiere aceptar. Y en esas situaciones en las que nos encontramos así, pues nos damos cuenta que esto ocurre en todo tiempo, todo el momento de nuestra sociedad. Y eso nos causa sentimientos de tristeza o de angustia o de ira. Y a menudo, ¿por qué sentimos esa tristeza, angustia, rabia? Muchas veces es porque nos sentimos menospreciados. Por ejemplo, si nuestros padres están tratando a nuestros hermanos mejor que nosotros, nos vamos a sentir así. Nos sentamos que nos están ignorando o nos están menospreciando. Aún esa situación se da entre nuestros parientes. Por ejemplo, en el trabajo, cuando estamos trabajando, tenemos a nuestra jefe o nuestro jefe y a nuestra jefa y pensamos que esta persona le está dando más atención a otros compañeros que a uno mismo. Y también tenemos ese sentimiento a menudo. Y si pensamos acerca de las relaciones románticas, a menudo una pareja no nos considera lo más importante. Y eso también nos causa muchas aflicciones. También cuando estamos practicando el Dharma, y si tenemos un gurú, y pensamos que ese gurú está tratando mejor a otros estudiantes y los considera más importantes que a nosotros. Y entonces es una manera de sentirnos respetados o por lo menos ignorados. Así que en resumen, dentro de nuestra propia vida, se han dado muchos episodios en los que pensamos, nadie piensa bien de mí, nadie me respeta. Así que nuestras vidas pues están llenas de tales episodios. Y por eso lo que ocurre es que muchas personas pues se esfuerzan en ser reconocidos. Y para ser reconocidos o famosos, para que les presten más atención las personas y para que les alaben,
tienen esa esperanza, entonces trabajan y hacen diferentes cosas. Por ejemplo, cuando le miramos en los medios sociales, en Internet, es muy fácil de hacer esto, ¿verdad? En Internet. Y si lo pensamos así, las personas que quieren ser alabadas o quieren ser reconocidas o desean esta atención, vemos que ¿por qué hay tantas personas que se aplican tanto a esto y ejercen tanto esfuerzo a esto? ¿Por qué tienen este gran apego a ser conocidos y ser alabados? Esto es un punto de vista, pero desde otro punto de vista, cuando alguien te presta atención, surge esta idea de que yo existo, yo soy, hay algún significado de mí, me siento especial, pienso que soy especial. Esta idea se torna muy evidente y sientes que las personas están prestando más atención, prestando más atención. Por ejemplo, cuando tenemos WeChat, y en WeChat tenemos esto que se llama momentos, ese aspecto de los medios sociales, y puedes incluir tus fotos y tus videos en los momentos acerca de ti, y puedes también publicar noticias y todo tipo de cosas. Lo mismo en Facebook, puedes publicar todo tipo de videos y de fotos y de mensajes, todo lo que quieras. ¿Y por qué deseas compartir tanto? Porque a nivel fundamental, esta es una forma de conseguir que la gente te preste más atención. Es una forma de afirmar esa idea de que existo. Y es una manera de conseguir la aceptación de los demás y también el reconocimiento de los demás. Y no solamente es eso, a veces la gente, aun aunque no esperan que los demás les elogien o lo quieren, sino piensan que si les insultan, si se los critican, pues está bien. ¿Y por qué es la razón? Porque lo que ellos desean es como que su nombre está como brillando en llamas y la atención es aún más grande. Mientras que más personas estén prestando más atención, está bien, aún aunque estén diciendo cosas malas, aún si nos están criticando, no importa. Si está siendo viral, pues mejor. No importa si están diciendo cosas malas. Así que no necesitan tener fama por ser malos, no importa, o malas. Si son alguien que tienen mucho reconocimiento porque no son buenos, está bien. Y aquí hay una historia que esto lo ilustra. Es una historia real. Las otras historias que se le he contado son pues históricas, pero esta es una historia, digamos, que se han inventado, que nos hemos inventado, y es así. Había una vez que hubo un hombre que quería lucirse y hacer un espectáculo. Entonces se condujo con un elefante por una calle lateral, digámoslo que para pavonearse y mostrar cómo él estaba llevando este elefante. Si se hubiera llevado una vaca, pues nadie le hubiera prestado atención, pero era un elefante. Así que él estaba con ese elefante y moviéndose, caminando ahí muy suave por el lado de la calle lateral y caminando por toda la ciudad para que todo el mundo lo viera. Y en esa ciudad, pues no era frecuente ver a un elefante. Así que mucha gente estaba pues muy ansiosa de verlo. Entonces fueron a ver el espectáculo y empezaron a estar detrás, a seguir al elefante para verlo. Y de repente, quién sabe dónde apareció, pero apareció un perro, un pequeño perro que se llama Apso, le dicen Apso. Hay diferentes tipos o razas de perros, pero este es de la raza Apso.
Hay muchos de estos perritos en Lhasa. Bueno, de todos modos llegó este perrito y lo que hizo este perro fue que apenas vio el elefante, pues él saltó, dio un salto y empezó a ladrarle al elefante. Él, de verdad que él mismo pensó, sería mejor morder al elefante o chillar o enfrentarme a él, no sé qué hacer. Así que este perro estaba como caminando y dando vueltas de un lado al otro, haciendo todo tipo de ruido. Y al lado había otro perro. Este es un perro que tiene un pelo más largo, de diferente raza, y los dos se hablaron. Y el del perro largo le dijo al Lapso, amigo, vecino, compadre, no se avergüence. ¿Cómo vas a derribar a un elefante? Espere, verás, ¿estás ladrando? Pero estás ladrando tanto que ya has perdido tu voz. Y ahí, mira, el elefante sigue caminando. Así que mira, el elefante ni siquiera se paró por tus ladridos, por tus ladridos, ni siquiera te ha mirado de reojo. Así que por mucho que ladres, el elefante ni siquiera te mira. Y entonces el Apso le dijo, ja, 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 tú no entiendes. Ya obtuve lo que necesitaba, lo que quería. Mira, ni siquiera tuve que pelear. Soy el perro más valiente de todos los perros, el que tiene más confianza. Y eso es suficiente para mí. Estoy satisfecho y yo estoy feliz. Ya todos los perros van a hablar acerca de mí. Mire ese Apso. Es algo especial. Mira lo fuerte, como iba a tratar de morder a un elefante. Se atrevió casi a morder a un elefante. Así que yo ya obtuve lo que necesitaba, lo que quería. Estoy feliz. Eso fue lo que le dijo Lapso. Es así, es algo parecido. Esta solamente es una historia, pero solo miramos desde desde otra perspectiva. Es así como hacemos las cosas algunas veces. Para obtener la atención de los demás, hacemos cualquier cosa. Aún si la gente se está riendo de nosotros cuando estamos haciendo algo, ni siquiera lo consideramos algo vergonzoso, si lo consideramos como algo chistoso y pensamos, ah, mira, funcionó la cosa. Es por esa razón tenemos tan gran apego a lo que a este sentimiento o este deseo de que los demás nos presten atención, si nos lo están haciendo o no. Tenemos un gran apego a ello y pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué ángulo puedo venir para que la gente me considere? ¿Cuál es la razón o el propósito del por qué queremos hacer esto? ¿Cuál es esta condición que se da para que seamos así y nos comportamos de esta manera? Tenemos que queremos relucir esta idea de que yo existo o que yo soy especial y que tenemos un propósito del por qué estamos ahí en ese momento y de obtener aceptación de los demás. Por eso es que lo hacemos. Por eso es que nos preocupamos en comportarnos de esta manera. Y entonces, ¿cuál es la razón por la que necesitamos definir esta idea de que yo existo, yo soy especial, yo estoy aquí? ¿Por qué tenemos que ser alguien a quien todo el mundo tiene que prestarnos atención? ¿Por qué tenemos que ser así? Pues tiene que ver con que en el fondo de nuestro corazón, la gente no cree realmente en sí misma, no tienen gran confianza en sí misma. Y hay diferentes, digamos, maneras en las que podemos llegar
a no tener confianza en nosotros mismos. Y desde un punto externo, pueden pensar, oh, las cosas no están funcionando y queremos que las cosas ocurran como queramos, pero no van de esa manera, no se dan de esa manera. Y las cosas pues no funcionan como esperamos que funcionen. Y otras personas no nos prestan tanta atención. Y por esa razón, pues nos sentimos menos confianza en nosotros mismos y pensamos que las cosas no van a funcionar bien para nosotros y perdemos confianza en nosotros mismos. Así que esto es el no tener confianza en uno mismo debido a las apariencias externas. Y la segunda razón o la segunda condición es porque no tenemos suficiente confianza en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Si lo miramos desde, aunque no tengamos ninguna expresión externa que diga que no tenemos confianza en nosotros mismos, dentro de nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué nací dentro del vientre de mi madre? No tengo ningún tipo de educación o de destrezas. No hay ninguna razón del por qué de verdad debemos estar aquí, realmente estar aquí. Y este es el no creer en ti mismo, en lo más profundo de tu mente. Así que son dos condiciones. Es una condición externa de las apariencias externas y por ello no tienen confianza en sí mismo o porque no creen en sí mismos, en lo más profundo de ellos y piensan que no los aceptan los demás. Y eso les causa muchos problemas. Así que hoy en día tenemos depresión, sufrimos de depresión, tenemos todo tipo de situaciones mentales, condiciones mentales. Y algunas personas piensan que están pasadas de peso. Esto le pasa a las mujeres, las niñas entre los 12 y los 13 años, cuando sus amigos en la clase les dicen que están gorditas. Entonces piensan que es algo, les impacta mucho y para no engordar, entonces dejan de comer. Y entonces, a fin de cuentas, llegan a un punto en que ven los alimentos y sienten como revulsión y se enferman. Y se dan las situaciones extremas así también cuando muchas personas los critican a otros. Y hay muchas personas que llegan incluso a suicidarse por estas cosas. Y todo esto se debe a no creer en uno mismo y de no darnos el espacio necesario y no vernos como alguien bueno. Por eso es que esto ocurre. Y por esta razón, tengo que contarles otra historia tibetana. Esta es una verdadera. Esto tiene que ver con un relato histórico. Y todos ustedes conocen esta historia, Milarepa. Él solo subsistía comiendo ortigas, por lo que su cuerpo se fue debilitando. Y su cuerpo se volvió tan raro, su piel se tornó como a debilitarse tanto, como a envejecerse tanto, como que si ya le estaba saliendo como moho sobre su piel, estaba demasiado desnutrido. Era como que cuando estaba caminando parecía como que se iba a caer. Y sus piernas era como que si estaban a punto de romperse. Y cuando otra persona lo miraba, pensaban, esta es una persona, ¿verdad?, humana. La verdad que las personas ni siquiera lo creían que era un ser humano.
Y cuando llegó a tal punto, hubo un grupo grande. Estaban buscando todo tipo de plumas para hacer algo. ¿Y dónde vas? Pues vas a las cuevas, donde vas a ver si hay algún nido de pájaros. Entonces había muchas personas que estaban buscando las plumas dentro de las cuevas y llegaron a la cueva de Milarepa y vieron a Milarepa. Y el momento en que lo vieron y pensaron, oh, es un fantasma. Y todos salieron corriendo. ¿Y por qué? Porque vieron una persona tan desnutrida de color verde que pues sintieron pánico y salieron corriendo. Pensaron, y Milarepa dijo en ese momento, soy humano, soy una persona humana, no tienen que tener miedo, soy un ser humano. ¿De verdad? No estoy seguro, no estamos seguros. ¿Lo es o no lo es? No estaba muy cerca, pero desde lejitos estaban mirando. Dijeron, ¿cómo puede ser una persona así humana? Es que ni siquiera se ha muerto, pero si lo ves, debe haber estado ya muerto hace mucho tiempo. Aquí ni siquiera se acercaban a él, simplemente lo miraban desde muy lejano. Y entonces se fueron y después pasaron unos días. Y entre ese grupo de personas había un anciano, alguien que podía pensar un poquito. Y pensó, oh, tal vez es una persona que está haciendo práctica de Dharma, y lo pensó y regresó. Es una persona que tenía un poco más de coraje, era una persona más mayor. Y le trajo un poquito de tsampa y le habló un poquito con Milarepa. Y le dio ese poquito de tsampa a Milarepa. Y antes a eso, pues Milarepa no tenía tsampa, solamente tenía ortigas. Y en el momento en que pues le dieron este tsampa, él lo mezcló con las ortigas en su sopa y se la tomó. Y llegó a ser, wow, y pues su salud se mejoró, se sintió mucho más cómodo. Entonces, al ponerse un poco más sano, llegó a cantar la canción de la interdependencia que es tan famosa. Y pensamos, si ponemos un poquito de tsampa en una sopa de ortiga, ¿cómo fue que produjo ese resultado tan bueno a Milarepa? Pues él no tenía nada que comer. Si simplemente le ponías un poquito de tsampa en esa sopa, eso ya pues le dio más aliento a su cuerpo y fue muy beneficioso. Y para nosotros, siempre estamos comiendo en todo momento. No vamos a tener ese tipo de resultado, de sentimiento, de experiencia. Así que la persona que le trajo tsampa se llamaba Shendorma. Y Shendorma, después de ofrecerle el tsampa a Milarepa, pues él se fue y se dio una vez un festival de cerveza. Tal vez, digamos que había un matrimonio y él fue allá. Estaba hablando con muchas personas y dijo, arriba en la cueva está Mila Tupaga, y él no piensa en nada más sino en el Dharma. Es una persona que de verdad tiene una resolución, fuerza. Sería bueno para todos reunir las acumulaciones, y si lo queremos hacer deberíamos de hacerle ofrendas a él. Y cuando él dijo eso, entre los que estaban ahí en el matrimonio estaba la tía de Milarepa, la tía y el tío que habían torturado a Milarepa. Y entonces todo el mundo estaba hablando de Tupaga y sabían todos que él era su sobrino. Entonces le dijo, tú eres su tía, ¿verdad? Llévale unas provisiones, tienes que ir. Así que la tía no podía decir no. Así que ella se fue con un sirviente de ella y le llevó un poquito de carne, un trozo de carne y un trozo de mantequilla, y se fue a ver a Milarepa.
Y cuando fue a ver a Milarepa en ese momento, él estaba en su sesión de meditación y no había terminado, así que él no dejó su sesión de meditación. Al principio a ella no le gustaba Milarepa, era como de un carácter muy regio ya. Y entonces que no se molestó y dejó su ofrenda ahí al lado del pasto. Y se fue. Y cuando se fue, entonces Milarepa no lo vio. Ni siquiera la vio que había llegado y que le había dejado carne y mantequilla. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues todos los zorros y los lobos llegaron y se los comieron, se comieron toda la carne y la mantequilla. Y entonces todo el mundo estaba hablando que Milarepa estaba arriba en las cuevas, en la parte superior del valle. Su hermana lo escuchó. Y entonces se fue a donde su tía, porque la tía ya había ido a ver a Milarepa. Entonces ella fue a hablar con la tía. Y entonces la tía le dijo, pues yo fui a hacerle una ofrenda, pero él no me prestó atención, no hizo nada. Ni siquiera me trató bien. Pero tú eres su hermana, así que es más probable que tú vayas y lo veas. Entonces ya le dio la idea, le dijo cómo ir, le dijo cómo ir en el camino. Así que ella siguió ese camino que ella le dijo. Ella llegó a la cueva donde estaba Milarepa. Y ella estaba fuera de la cueva y estaba diciendo, Tupaga, lo estaba llamando, Tupaga. Entonces Milarepa salió a la puerta, o digamos a la apertura de la cueva, y entonces ella lo vio y vio a una persona tan desnutrida y dijo, ¿cómo es que este puede ser mi hermano? Y salió corriendo, porque ella no lo había reconocido. Él era una persona que se veía como tan miedosa que nadie lo podía reconocer. Milarepa sabía que era su hermana, entonces se le dijo, regresa. Y Peta dijo, no reconoció su cuerpo, pero reconoció su voz. Así que regresó a la cueva y lo miró. Así que todo el cuerpo, todos los pelitos de su cuerpo se habían tornado verdes, de color verde, porque estaba comiendo ortigas y era como un esqueleto, no tenía ningún tipo de músculos y sus ojos ya estaban como hundidos y su nariz pues ya era solamente como huecos, agujeros. No tenía ni siquiera suficiente energía para hablar. Hablaba como de una manera como muy despaciosa. Y cuando lo miraron, ella se sintió muy triste, la entristeció mucho verlo así. Entonces ella pues rompió a llorar. Dijo, no hay nadie en este mundo más miserable que nosotros, hermano y hermana, nosotros dos. Y ella pues digamos que cogió sus rodillas con sus brazos y bajó su cabeza y empezó a derramar lágrimas. Entonces ella, mientras que lo hacían Milarepa, le cogió la mano y empezó a hacer una canción, le cantó la canción de consuelo. Entonces su hermana le dijo, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte, yo soy una mendiga. Entonces ella empezó a cocinar las ortigas. Ella pensó, bueno, cuando estás haciendo una sopa, tienes que ponerle un poquito de diferentes cosas, ¿no? Sal y otras cosas para hacer la sopa. Y tal vez pensó, debe haber algo de las ofrendas que le dejó la tía el otro día. Hay que poner un poquito de carne y un poquito de grasa, pero no había ni siquiera sal. Si hubiera sal, pues sería esto de verdad un alimento, pero no hay. Entonces él le dijo, yo no tengo
sal aquí, pon más ortigas, le dijo Milarepa. Y no hay zampa, entonces Milarepa le dijo, sí, pon más zampa, no tengo nada más que darte, pero pon un poquito más de zampa como sustituto. No tengo nada más para darle sabor a la sopa, así que pon más ortigas a la sopa. Y entonces ella lo hizo y entonces ella se lo ofreció a él y entonces él empezó a tomárselo como algo delicioso y ella era una mendiga, pero le pareció repugnante lo que le estaba tomando. Pero para mí la arepa era una sopa deliciosa. Entonces ella empezó a llorar al ver que no había ni siquiera una comida apropiada para darle. Si los hermanos, tú y yo, hermano y hermana, seguimos así, nunca viviremos como humanos. Debíamos pedir algo. Y cuando le dijo eso a Milarepa le respondió, pienso que eso sería como un obstáculo a la práctica, así que no tengo tiempo para ir a mendigar. No hay forma de que pueda pedir limosna. Así que entonces ella fue y se fue a mendigar. Se fue por el valle, por arriba y abajo, de un lado al otro, se trasladó por toda parte, por todo el valle. Y llegó a recoger, digamos, reunir un poquito de zampa. Y después siguió para arriba. Y se lo dio a Milarepa. Y cuando fue a ver a Milarepa, él estaba, pues no tenía ningún tipo de ropa. Y Milarepa salió y estaba completamente desnudo. Ella le dijo, ni siquiera te avergüenzas de enfrente de tu hermana. Tú no se te puede ni siquiera llamar un ser humano. ¿Cómo se te puede llamar un ser humano? Entonces Milarepa le cantó otra canción y les tengo que decir eso. Y entonces una vez más ella siguió mendigando y en su camino llegó a ver a Barilotsawa. Y esta persona, Barilotsawa, estaba era una persona que tenía pues caballos y túnicas y sombrillas y todo mientras que estaba enseñando el Dharma. Ella dijo, debe ser alguien así alguien que tiene mérito, así está enseñando el Dharma, debe ser así. Pero mi hermano es un practicante del Dharma, está como a punto de morirse. Esto no es bueno. Entonces siguió, pues digamos, caminando por todo el valle, arriba y abajo, buscando comida. Se dio cuenta que vio que entre unos cojines había un poquito de trapos de lana que habían dejado ahí. Y tomó esta lana y también otro pelo de cabra y otras cosas. Y entonces hizo algo. Dijo, si no te puedo dar nada, por lo menos te puedo dar algo para que te vistas. Entonces, Barilotsawa tiene tanto poder y influencia. Y tu Dharma no va a funcionar las cosas así. Por lo menos voy a hacerte algo para que te pongas algo. Sería mejor que fueras un asistente de Barilotsawa, porque la forma en que estás practicando el Dharma no va a dar ningún resultado. Entonces él llegó a cantar muchas canciones acerca de las 8 preocupaciones mundanas y demás. Pero lo que les quiero decir aquí es que su hermana siguió mendigando, ofrecer, y llegó a alcanzar a recoger, reunir más zampa y más cerveza y pudieron hacer un Gana Chakra. Dijo en el futuro, le dijo Milarepa, no tienes que regresar en el futuro. Yo soy un practicante de Dharma. Si sigues viniendo, pues vas a interrumpir mi práctica, así que no tienes que venir. Y le cantó la canción de que cuando se está acabando el zampa. Y esta es una versión diferente. Esta es la de Sunakma y pensé que sería bueno leérselas. Les suplico a mi señor Guru, bendice a este mendigo para que permanezca en retiro en las montañas. Si puedo morir
en este retiro de la montaña tanto mis alegrías desconocidas para mis enemigos como las penas desconocidas para mi familia, el objetivo de este mendigo se cumplirá. Si puedo morir en este retiro en las montañas, tanto mi frío desconocido por mi madre como el hambre desconocida por mi padre, el objetivo de este mendigo se cumplirá. Oh, sí, hay un error. Si puedo morir en este retiro en las montañas, tanto mi frío desconocido por mi padre como el hambre desconocida por mi madre, el objetivo de este mendigo se cumplirá. Si puedo morir en ese retiro en las montañas, tanto mi envejecimiento desconocido por mis amigos como la enfermedad desconocida por mi hermana, el objetivo de este mendigo se cumplirá. Si puedo morir en este retiro de las montañas, tanto las hormigas chupando mi carne y mis entrañas como los bichos comiendo mis músculos y tendones, el objetivo de este mendigo se cumplirá. Si puedo morir en este retiro en las montañas, tanto mi muerte desconocida por cualquier persona como el cadáver podrido no visto por los pájaros, el objetivo de este mendigo se cumplirá. Si puedo morir en este retiro en las montañas sin rastro de humanos en mi puerta, sin señal de sangre dentro, el objetivo de este mendigo se cumplirá. Si puedo morir en este retiro en las montañas sin portadores de féretros que lleven mi cadáver sin que nadie llore mi muerte, el objetivo de este mendigo se cumplirá. Si puedo morir en ese retiro en las montañas sin que nadie pregunte a dónde he ido y sin que nadie señale que he venido, el objetivo de este mendigo se cumplirá. Que la oración de este mendigo para morir en una cueva, en un valle deshabitado, se haga por el bien de los seres que vagan. Y él dijo muchas cosas así parecidas. Así que si lo miramos cercanamente, era un practicante o una practicante del Dharma desde su perspectiva. No podemos vivir solo en función de cómo nos ven los demás. Nuestro propio nivel y el grado de destreza que tengamos no se pueden determinar por el simple hecho de que la gente nos considere como alguien importante o no. O si nos prestan atención o si nos aceptan. Eso no es lo importante. ¿Cuán bueno eres o cuán malo eres? No es algo que se puede decidir por los demás solamente. Como dice en los 7 puntos de entrenamiento mental de los 2 jueces, mantén el principal. Así que si eres una persona o no, tú tienes la autoridad de tu propia mente. Es la que debe decidir si eres una persona buena o no. De esa manera te mides. No es simplemente cómo te ven los demás o sus opiniones. Nuestro sentido de creencia o confianza en nosotros mismos debe provenir del verdadero Dharma, de la práctica verdadera. Si tenemos una motivación pura, si tenemos la bodhicitta, entonces podemos sentir esa confianza de manera natural en nosotros mismos. Y esto por sí mismo es lo que nos causa la felicidad. Porque tenemos esta joya preciosa, esta idea de algo que es significativo e importante y lo llegamos a reconocer. Así que en resumen, no tenemos que alterarnos pensando que los demás nos desprecian o nos ignoran. Para alguien que practica el Dharma, pues la función principal de esta vida es de examinar cuidadosamente nuestras intenciones y acciones y ver si se ajustan armoniosamente al Dharma. No si los demás nos aceptan o no. O el estar pendiente de si los demás les parece bonito o no, eso no es lo principal. Algunas veces unas personas van a ver algo bueno, otras malas.
Si te inspira, si te sientes inspirada, pues algunas veces algunas personas lo ven como algo malo, o si lo pierdes también. Entonces no hay forma de esa manera de que nuestra vida sea estable. Si tienes 100 personas que te ven bien, pero una persona que te ve mal, esa persona que te ve mal va a ser aún más importante que las 100. Porque las personas que te consideran buena no te van a hablar, pero la persona que te considera como una persona mala te va a hablar y te va a decir cosas. Entonces, pero en realidad tienes que ver eso, que hay 100 personas que te están viendo como alguien bien, pero no tienen que expresarlo. Pero hay una persona que se está dando, digamos, dificultad. De inmediato nos alteramos. Y en particular, al practicar el Dharma realmente desde lo más profundo de nuestro corazón, sea como la gente nos vea, no es algo que no es algo que deberemos de considerar tan importante. Porque la gente la forma en que ve la sociedad, las cosas, no es la forma en que se considera en términos del Dharma real, porque todo el mundo está considerando las cosas de manera externa, así como la hermana de Milarepa estaba mirando o viendo las cosas. ¿Cómo piensan las personas? Que si las personas tienen comida o tienen buenas condiciones, piensan que es un practicante de Dharma que tiene mérito. Pero para Milarepa, si lo miramos, un practicante de Dharma no tiene que ver si tienes comida o si tienes ropa. Es algo que de verdad tenemos que reflexionar. Bueno, podemos tomar ahora un descanso aquí. Y cuando regresamos, no tengo mucho que decir, pero ahora tendremos un descanso de 30 minutos. Bueno, ahora vamos a mirar a la 20ª buena acción que tiene que ver con tomar la avaricia como camino. Y esta, ¿cómo podemos explicarla? Desde tiempos sin principio, la vida y muerte en el samsara han infligido intenso sufrimiento en mi mente y cuerpo. Por ello me esforcé continuamente en cuidar mi mente y cuerpo para obtener el logro de la iluminación. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Y ¿qué quiere decir esto? Bueno, por lo general la mayoría de las personas desde el samsara sin principio hasta ahora, en el presente cuerpo que poseen, han deambulado por los 3 reinos muchas veces. Y a su vez, viviendo muchos sufrimientos a lo largo de este tiempo, ahora también en el futuro, la idea de que en el futuro los sufrimientos insoportables del nacimiento, el envejecimiento y la enfermedad y la muerte les sobrevendrán con toda seguridad. Aún aunque esto es así, siguen apreciando con especial atención su propio cuerpo. Son incapaces de cortar las ataduras de la comida o la vestidura o la ansia por el placer de lo deseable. Incluso cuando practican el Dharma dicen que no hay que destruir el cuerpo y se ocupan solo de los alimentos y la vestimenta. Y es así que, pues, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo, palabra y mente? Pues utilizamos toda nuestra energía de estos 3 buscando ropa y alimentos. Pero en cuanto a Mikyo Dorje, sea con la ropa o comida o la copa o los cojines sobre los que él se sentaba, pues él era una persona que era muy fácil de poder servirle. Mikyo Dorje era un pukuro muy fácil de seguir.
Y es como lo dice, dice un amigo espiritual, debe ser fácil de alimentar y satisfacer. Y en particular, tiene que ser así. Es difícil algunas veces llegar a servirle a unos lamas, pero una de las cualidades de Mikio Dorje es que era muy fácil de servirle. Sí, el hecho era de que cualquier comida que se le ofrecía, él la comía, no hay ningún problema. Si era un patrocinador, si era una persona alta o de alto rango o de bajo rango, él no le parecía algo verlo con especial interés, si era que venía de alguien, de un patrocinador o de alguien bajo o alto, o en la forma en que se cocinaban los alimentos tampoco. A él no le parecía de especial interés verlo por una razón o por la otra. Por ejemplo, con un niño no les importa si le estás dando un pan o no, a él no le importa, mientras que le dan un pan de bebé, pues a un bebé él se lo come. De manera similar, Mikio Dorje era igualito. Si le dabas algo que era nuevo para él lo veía y le parecía delicioso. Y por lo general, Mikio Dorje comía, pues comida muy, pues no muy llena de nutrimientos. Y cuando la gente veía la comida que Mikio Dorje comía, con lo que se alimentaba, pues hasta lloraban porque comía tan mal. A menudo la comida era pues comida muy pobre y se sentían pues triste por Mikio Dorje. A él no le importaba si la comida era rica o no, si tienes que comer algún tipo de comida o no. Él nunca tenía ese tipo de expectativas, sea lo que le daban, él se lo comía. A él no le interesaba si algo sabía bueno o no, o si era bueno o no, o sano o no. A él no le importaba mucho eso. Tiene muchas cosas. Y una vez, Mikio Dorje tenía un asistente que se llama Geshe Sangye Phaldrup. Y él tenía como un bocadillo, como algo que comer. Y entonces él le dijo, ¿tienes un bocadillo o algo que comer? Y entonces Geshe le dijo, oh, no hay mucho, pero es como una caja de turrones de miel. No importa lo que sea, si es bueno o no, tráelo, le dijo Mikio Dorje. Una vez que lo vea, pues es suficiente. Y después se lo puedo dar a otra persona. Una vez Mikio Dorje, que cuando Geshe dijo, cuando le dijo, por favor, ten cuidado, sé cuidadoso con tu comida, por favor, come algo que sea nutritivo y sano, por favor, le pidió. Por favor, danos consejos de lo que quieres comer y no quieres comer. Otros lamas se lo dicen a sus asistentes y los asistentes pueden prestar atención a la comida. Entonces, no tenemos capacidad de hacerlo, por eso, por favor, dinos qué puedes comer y no. Y cuando le hicieron esta pregunta a Mikio Dorje, dijo, en el pasado, en los tiempos de los Karmapas anteriores, como el señor del Dharma Rinpoche Dorje, ellos tenían siempre lo que querían comer. Pero hoy es diferente, como somos mendigantes, entonces no tenemos mucha opción. Como somos mendigos, así que no podemos decir que esto es bueno o no. Aún aunque te pueda decir, las cosas no se van a dar como deseo, así que no te voy a decir. Pero aún aunque no comía muy bien, no se alimentaba muy bien, pues
su complexión era muy buena. En Tibet, cuando tienes un día muy largo, haciendo un día muy largo, si no tomas mucho té, pues tu cuerpo se puede tomar un poco como, tu cuerpo se pone un poco como cansado. Y algunas veces Mikio Dorje no tomaba té por un día entero y no se cansaba de todos modos. Hoy en día, por ejemplo, durante el día si no tomas un poquito de té o de café, te duermes, pero Mikio Dorje nunca era así, nunca se le dio sueño. Nunca tomaba té ni nada. Nunca se sintió muy cansado ni muy adormecido. Y si hablamos de su ropa, de sus atuendos, es un gran lama, él era un gran lama. Y no era permisible pues ponerse cualquier tipo de ropa o algo que sea como trapos. Pero él simplemente no se ponía ropa buena. No se ponía trapos porque era un lama, era un gran lama y no podía simplemente llevar trapos puestos, pero esa era la única razón, pero él simplemente se ponía un atuendo que no era muy especial ni nada. Normalmente los lamas en días de antaño se ponían sus atuendos hechos de seda y demás, pero no, Mikio Dorje se ponía un atuendo de algodón y su sombrero no era algo especial, nada que se le hicieron en especial para él, le confeccionaron, no, era bastante simple. Y algunas personas le ofrecían pues sombreros y le hacían otro tipo de ofrendas. Y las personas que estaban haciendo esas ofrendas, para que tuvieran mérito, pues él se las ponía por un poco de tiempo, pero si no, no era que le gustaba una más que la otra, no. Mikio Dorje, desde su punto de vista, para él no, esas cosas no tenían gran diferencia una de la otra. Y como no tenía ni apego a los alimentos ni a la vestimenta, él también pues alentaba a las personas a que no tuvieran tanto apego al cuerpo y a la vestimenta. Y cuando la gente de verdad lo hacía así, a él le gustaba mucho y los alababa por ello. Y porque se sentía tan feliz cuando la gente no estaba tan apegada a la comida y la ropa. Y él se sentía muy feliz de eso, de ver personas así que no tenían las ansias por los placeres sensoriales o que llegaban a pisotear las 8 preocupaciones mundanas. Él se sentía muy, muy feliz por eso. ¿Y por qué? Él tenía que, para estar en esa vida, él tenía que mantener su cuerpo y tenía que vestirse y comer. Hoy, para no tener frío o no tener hambre, para que no se congelaba, pues tenía que poner ropa y tenía que comer, pero no tenía gran apego por ello. Y en particular en los años de antigüedad, decían que el Karmapa nunca le faltaba la riqueza porque el Karmapa era muy rico. ¿Y por qué? Porque había recibido ofrendas de personas de China y de Mongolia y de Tibet, y por esa razón, aún los reyes del Tibet no se hubieran satisfacido de que digamos que de las riquezas del Karmapa, pero Mikio Dorje no era así, a él no le interesaban los placeres sensoriales. Eso es lo que tenía que decir con respecto a la estrofa número 20. Mañana vamos a cambiar un poco el horario. ¿Y por qué? Como lo dije anteriormente, no me estoy sintiendo muy bien. He estado pues trabajando fuerte o no, pero es algo diferente que antes. Pero el otro día me sentí como, no sé, tenía como un dolor de cabeza y tuve que ir al hospital. No fue tan malo, pero fue algo raro, de verdad. No
no he tenido esa sensación o eso que me ocurrió anteriormente, así que por eso pienso que debo tener un poco de cuidado y es por esta razón que debemos de cambiar el horario por los siguientes días, así que hoy, el día 16, vamos a tomarlo libre. Él será un día libre para mí, para ustedes, pero no para mí. Así que el día 16 de abril tendremos libre y el 17 tendremos enseñanzas. El 18 tendremos libre y el 19 tendremos las enseñanzas. Así que el último día de las enseñanzas será el 19. Y después, el 20, 21 y 22 por 3 días. No vamos a tener enseñanzas, pero vamos a tener, recitamos unas plegarias. Me parece que es bueno tener la oportunidad de recitar algunas plegarias, hacer una puya. Y la razón del por qué es porque hoy en día tenemos, pues en la actualidad, la guerra en Ucrania. Y muchas personas de verdad han muerto debido a la guerra. Y la guerra todavía está continuando. Y esta guerra, sí, esta guerra es posible que esta guerra pueda llevarnos a una guerra aún más grande. No es algo imposible. Y para poder pacificar la guerra y para terminarla y por las personas que han muerto, pienso que es bueno que tengamos una puya. También recientemente en Tíbet vimos que hubo un avión que se accidentó. Todavía no saben la causa de este accidente, pero la forma en que este avión llegó a estrellarse es algo muy diferente de lo común. Es como inconcebible. Simplemente se cayó del espacio y todo el mundo, pues, digamos que pues se estrellaron y se explotaron y no se puede ni siquiera encontrar los restos de estas personas y por ellos también vamos a hacer la puya. No he decidido exactamente qué puya, pero generalmente es probablemente importante hacer el puya de Amitabha. Fundamentalmente es el Dharma del espacio de Chakme que respecta a Amitabha. Pero no he decidido. Definitivamente, de todos modos, hemos cambiado un poco. Así que tenemos un día de enseñanzas, un día libre, un día de enseñanzas y un día libre. Y creo que en el futuro tal vez es mejor hacerlo así en el futuro. Es mejor tener un día de enseñanzas y otro de libre y uno de enseñanzas y otro libre. O si no, si me esfuerzo mucho, pues mi cuerpo se siente un poco raro. No me siento muy bien. Algunas veces pienso que debería esforzarme mucho, pero si te esfuerzas así, si te llevas la carga así tan fuerte, entonces pues no es bueno tampoco. Tengo que pensar a largo plazo y en el futuro, y así que por eso es que pienso que está la situación. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Creo que es suficiente por ahora y lo vamos a dejar aquí. Y ahora vamos a hacer las plegarias de dedicación.